Canal 4. Funeraria Don Antonio. Traslado dentro y fuera de la región. Servicios funerarios y autos de compañía. Trámites de exhumación y cremación. Fórmulas de pagos y convenios. Cuota mortuoria, IPS, AFP, DIPRECA, Capredena, tarjetas de crédito, cheques a fecha. Fonos 959 17 31 71 y 992 13 65 46. Funeraria Don Antonio, pionera en la región, en Coyhaique, Cochrane 580, a metros de calle Lautaro. 50 años sirviendo en la región de Aysén. El placer de regalar tiene un punto de encuentro. Fernández Regalos. 25 diseños de poleras regionales, prendas, tejidos y polares exclusivos para damas y varones. Los regalos ideales, el sello regional de Fernández Regalos, son el delicado gesto de saludar a tus seres queridos. Canal 4. Puerta a puerta. Invitación de Radio Coyhaique Online. Reconocido como uno de los grandes reformistas de nuestro país, Eduardo Frei Montalva, primer y único abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en llegar a la moneda. A poco más de 5 décadas de su gobierno, revisamos la vida y obra de este hombre ícono de la democracia cristiana en un nuevo capítulo de Grandes Juristas. Padre, ¿quiénes son? ¿Son los demócratas cristianos? No, más que eso. ¿Son los freyistas? No, hijo, mucho más que eso. ¿Qué son, padre? Hijo, ¿no ves las banderas? Son los mismos, los del año 1810, los del año 1879, los del año 1891. Son la patria, son la patria, gracias a Dios. Su capacidad intelectual y liderazgo político convirtieron a Eduardo Nicanor Frei Montalva en un referente de la democracia chilena del siglo XX. Nació el 16 de enero de 1911 en Santiago y cursó su etapa escolar en Lontué, región del Maule. Estudió Derecho en la Universidad Católica, institución de la que se tituló en 1933, convirtiéndose en el primer y hasta ahora único abogado de dicha casa de estudios en alcanzar el sillón presidencial. Nosotros llegamos al poder. Hombre de raíces cristianas, centró sus políticas públicas en la justicia social. Entró en la historia como el primer presidente demócrata cristiano, apoyando con firmeza a la clase trabajadora. Lo único que hizo fue luchar por el sistema democrático, por el régimen democrático en toda su vida, en los peores momentos, porque ya sea contra Salvador Allende, como contra Augusto Pinochet. Entonces el valor de la democracia para él era fundamental. En 1934 se inscribe en la Juventud Conservadora, mismo año en el que asume la dirección del diario El Tarapacá de Iquique y contrae matrimonio con María Ruiz Tagle Jiménez. Posteriormente, con 34 años de edad, es nombrado ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación por el presidente Juan Antonio Ríos. Para muchos, el paso más importante en su carrera política se produce cuando en 1949 es elegido senador por Atacama y Coquimbo, en representación de la Falange Nacional. Pavimentó el camino que va a La Serena y Coquimbo. Y a los poco tiempo, en el año 49, salió el senador por Atacama y Coquimbo. Y ahí ya se transformó en una figura porque entró en una vitrina que era el Senado. En 1956 es elegido senador por Santiago con la primera mayoría, representando a la Falange Nacional, partido que al año siguiente se convierte en la Democracia Cristiana. Frei Montalva se presenta por primera vez a una candidatura presidencial en las elecciones del 58, oportunidad en la que resultó electo presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Tras una multitudinaria asistencia a la Marcha de la Patria Joven en el Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, llegó a la moneda con una de las más altas votaciones en la historia de las elecciones presidenciales. Frei Montalva se impuso con el 56,08% de las preferencias, frente al 38,93% de Salvador Allende.
La Revolución en Libertad fue su bandera de lucha, un conjunto de medidas estructurales donde destacaron la reforma agraria, la chilenización del cobre y la promoción popular. Es indudablemente que la promoción popular fue un hecho muy importante, como lo fue también la chilenización del cobre. Pero la reforma agraria fue darle una calidad de ciudadano de la misma categoría que el de primera a los campesinos que siempre estaban dejados de mano. El 11 de septiembre de 1973 lleva al poder a las Fuerzas Armadas, quedando el Parlamento disuelto y los partidos políticos en recesión. Se presentó a senador en el año 73, marzo, para ser senador y desde ahí, y eso hoy día se olvida, pero desde ahí hacerle la oposición a Allende, fue presidente del Senado. Y en calidad de presidente del Senado, expresidente de la República, le escribió la famosa carta a Mariano Rumor, donde le dice por qué él estaba de acuerdo. Su casa, en la que vivió por 40 años con su familia, es hoy la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, donde recibió a la reina Isabel, Neil Armstrong, Gabriela Mistral, Salvador Allende y a los ministros y senadores de la época. Tras una septicemia no controlada, Frei Montalva muere el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María. Hoy, a más de 30 años, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago reabrió la investigación del caso del expresidente para esclarecer la presunta intervención de terceros. Abogado, periodista, escritor y reformista, con un profundo sentido democrático, Eduardo Frei Montalva es recordado como uno de los mandatarios más influyentes de la política chilena del siglo XX. Y justamente luego de recordar a don Eduardo Frei Montalva, quien a los 34 años fue ministro, quien conoce muy bien de la patria joven, quien sabe muy bien de la Revolución en Libertad, fue cuando don Andrés Saldívar a los 30 años ya estaba con Frei. Gusto saludarlo, don Andrés. Mucho gusto, Rocco. Efectivamente, viendo el documental a uno, bueno, les viene toda a la memoria esta relación que yo tuve con don Eduardo Frei. Quisimos sorprenderlo, ¿eh? Sí, pero realmente uno se emociona porque yo fui parte de eso. Yo era muy joven y cuando fue la segunda campaña de Frei, primero el 58, yo tuve alguna participación, pero en la campaña del 64, yo tenía 23 años, 24 años, y cuando comencé a trabajar con él, porque me pidió que fuéramos preparando el programa de gobierno cuando él fuera presidente. Y el año 63 me instalé como secretario ejecutivo del programa de gobierno. Y don Eduardo era mayor que yo, era otra generación. Sin embargo, no sé, tuvo una gran confianza en la gente joven, porque no fui yo el único. Fueron muchos jóvenes que se incorporaron al gobierno, pero él hizo algo importantísimo. Y él siempre me lo dijo que había sido intencionado. Mezcló la experiencia con la juventud. Lo antiguo con lo nuevo. Y a mí me pidió, ¿no es cierto?, yo estuve en la Marcha de la Patria Joven. Yo también. Y yo recordando, ¿no es cierto?, ese discurso realmente nos llegó al corazón, porque tú estuviste ahí mismo. Bueno, la gente vibraba con este. Y don Eduardo fue el que encabezó realmente un cambio profundo en la sociedad chilena. Yo creo que cada día que pasa la figura de él se engrandece, como todos los grandes estadistas. Él, ¿no es cierto?, él planteó la necesidad de los cambios sociales de acuerdo con su convicción religiosa y doctrinaria, ¿no es cierto?, la reforma agraria. Hoy día yo cuando recorro los campos, muchas veces que me ha llegado, tú te encuentras con familias campesinas que te dicen, mire, yo soy hijo de la reforma agraria. Yo pude estudiar, porque mis padres pudieron tener la posibilidad de mandarme a un colegio a estudiar, incluso profesionales importantes. Bueno, eso, la reforma agraria fue hecha por don Eduardo Frei, pero hizo una buena reforma agraria, bien hecha, no atropellada, ni fundacional, pero llegó al corazón de los campesinos. A los campesinos les dio dignidad. Los campesinos muchas veces miraban al suelo.
porque eran sometidos a casi una servidumbre, una cosa de servidumbre. Pero la verdad es que estableció la sindicalización campesina. El salario, los campesinos trabajaban nada más que los días que no llovía, y si llovía no tenían paga. Bueno, se hizo toda una gran reforma. Luego, la promoción popular. Organizó a los chilenos y chilenas en las poblaciones, en las juntas de vecinos. ¿Para qué? No para solo organizarlos, sino que para que buscáramos la solución de los problemas que tenía la gente en las poblaciones. Hizo un gran plan habitacional. Creó y estableció el Ministerio de la Vivienda para darle esa importancia a los temas. Luego vino la chilenización del cobre. Yo fui nombrado subsecretario cuando tenía 27 años. Don Eduardo me tenía en dos oficinas más allá de él, estaba mi oficina, cuando estábamos en la campaña, y me ofreció el cargo de subsecretario. Y luego, ¿no es cierto?, fui subsecretario de Hacienda haciendo todo este programa de gobierno, una reforma tributaria profunda, bien hecha, para poder financiar los programas sociales. Luego hicimos la chilenización del cobre. A mí me tocó la segunda negociación para recuperar el cobre, no tanto la propiedad, sino que lo que produjera el cobre fuera fundamentalmente en beneficio no solo de las empresas, sino que también del país. Y se estableció todo un problema de propiedad mixta, donde el Estado recuperó. Luego era un hombre de tal visión de futuro, que miraba, ¿no es cierto?, mucho antes de lo que nosotros hoy día, ya estaba pensando en el tema de la informática. Me recuerdo, yo era ministro de Hacienda y me pidió que financiáramos el primer computador. Costó $1 millón. IBM, pero el computador hubo que construir una sala en la Universidad de Chile para poder instalar este computador. No para darse un gusto, sino para dar el primer servicio. Con las tarjetas perforadas. Y al poco tiempo, claro, y al poco tiempo creó la Empresa Nacional de Computación, por la Corfo. Y se estableció donde hoy día está en Santiago el diario El Mercurio al lado, ahí se estableció este. Luego se construyó la Torre de Entel, que está en la Alameda, con el objeto de dar posibilidad de transmisión satelital. Y se construyó una central satelital en Longovilo, al lado de Melipilla, en Santiago. Y él siempre vivió en su misma casa. Y él vivió siempre en su misma casa. Pero mira, además tenía esa visión. Me llamó un día y me pidió que formara una comisión con Juan Hamilton, que era su secretario del Interior. Me dijo, yo quiero que la televisión se instale en Chile y que llegue a todo Chile. Sí. Y se creó la Televisión Nacional de Chile. Yo tenía en ese tiempo 28 años y nombramos de gerente a Jorge Navarrete, tenía 23, 24 años. Y se instaló la televisión, por decirte otra cosa. Claro, bien de Santiago, no de la región, porque la región de Aysén él tenía una especial preocupación. También llegó por ahí. Pero muy importante, tenía una visión de futuro, nos decía que acá estaba realmente el futuro de Chile. Yo tengo recuerdo en la televisión también que llegó Jorge Donoso. Claro, Jorge Donoso también estuvo allá. Pero el tema, ¿no es cierto?, respecto a la región, un día me llamó, yo siendo su secretario, después ministro de Hacienda, y me dice, mire, usted con Juan Hamilton se van a ir a Aysén. Juan era su secretario del Interior y después fue senador por acá, por esta región. Y nos dijo, mire, vayan porque yo quiero ver qué se puede hacer para desarrollar Aysén, que está recién en un proceso de colonización. Gabriel Santeliz estaba de intendente, había sido nombrado por don Eduardo. Hicimos un programa de desarrollo para Aysén. Creamos la Corfo Aysén, ya lo he dicho varias veces. Sí. El matadero Yacabuco, metió toda la planta lechera, y Frei preocupado porque era geopolíticamente importante fortalecer la región de Aysén por tema nuestro limítrofe. Don Andrés, pero ya yendo directamente, porque ya hemos conocido bastante su cercanía con Aysén, su presencia, esta llegada hoy día para ser consejero constitucional, pero se han cometido errores. Mucho. ¿Cómo podemos evitar, pensando un poco en lo que fue el proceso anterior, evitar esos errores? Bueno, precisamente yo creo que una cosa más importante es no improvisar. Yo creo lo que pasó, bueno, el proceso anterior, que un grupo de gente pues, seguramente muy buena voluntad, primero no sabía, no dominaba el tema constitucional.
no había una proposición de lo que es una constitución. Lo que se hizo en el proceso anterior fue hacer una expresión de grupos de intereses en un proyecto casi que era más bien un programa de gobierno que una constitución que debe ser para todos y todos los chilenos. Y no hay que cometer ese error, porque además ese proyecto de constitución que la gente rechazó, yo voté en contra, porque no lo entendía primero. Segundo, porque tenía contradicciones. ¿Cómo puede ser que se pretendiera que en Chile existen varias naciones, varios Chiles diferentes? ¿Cómo se puede pretender, ¿no es cierto?, que había que tener dos poderes judiciales, uno para los chilenos y otro para los pueblos originarios? ¿Cómo se le ocurre, ¿no es cierto?, tener una idea de plantear que dentro, no una comuna, sino que dentro de una comuna se podría declarar un territorio autónomo, con una expresión de su propia autoridad, etcétera? Entonces, no era una constitución, además era refundacional, era producto de un choque de intereses y de posiciones. Entonces, yo creo que hay que meter el tema, nosotros tenemos que hacer aquí, por eso se necesita conocimiento y experiencia. ¿Y se puede evitar eso ahora? Porque sí, anteriormente ellos eran mayoría. Yo personalmente te digo, yo creo que se puede dar. Yo soy bastante optimista porque creo que el diseño que se hizo para la convocación, para la convocatoria de esta convención, es de tal manera que es muy difícil que se cometan los mismos errores que la vez pasada. Primero porque se determinaron 12 principios que no se pueden infringir. Tú no puedes desvalorizar la propiedad, el derecho a propiedad. Tú no puedes innovar en materia de derechos humanos que son necesarios respetar. Tú no tienes que respetar determinada normativa. Que el Poder Legislativo tiene que estar constituido por 2 cámaras, etc. Hay hoy día trabajando una comisión de expertos, de gente que tiene conocimiento, tiene bastante experiencia, que va a proponer un borrador. Y a su vez, los chilenos y chilenas, de aquí el 7 de mayo tiene que elegir a 50 representantes, de los cuales 2 representantes convencionales son de Aysén, de la región de Aysén. Las demás regiones tienen su representación igual que el número de senadores. Pero usted, en cierta medida, ya está recorriendo la región, está en visita, supe que anduvo por Mañiguales, estuvo compartiendo con la comunidad, estuvo, a quien le mando un saludo, a Manuel Curinao, que fue concejal. Así es, Mañiguales. Claro, conocer los problemas de la pasarela Cifuentes, estuvo, o sea, ya está usted... Mira, la verdad las cosas que para mí no ha sido una novedad, las cosas que he visto, porque he venido varias veces, he tenido varios procesos de conocimiento de la región. Y este último tiempo sí he tratado, porque esto no es una campaña de diputados ni senadores, lo he dicho muchas veces, sino que es un momento en que hay que elegir 2 representantes que vayan a dar las ideas para hacer una constitución que no tenga los mismos errores del pasado. Pero nosotros como zona extrema tendríamos también un tratamiento especial. Sí. Yo personalmente creo que por la experiencia que hay y lo que uno ve acá, lo dicho, yo creo que en la constitución no es que vaya a solucionarse el problema. La constitución no soluciona los problemas de vivienda, ni de educación, ni de salud, ni de seguridad ciudadana, sino que da los instrumentos y la normativa para que el Estado y el país busque la solución de los problemas. Entonces, en materia de zonas extremas, que el caso más provocativo que hay es el de Aysén, porque es la zona más extrema. Y aislada. Es más extrema y aislada que Magallanes. Y una sociedad, una región, ¿no es cierto?, que requiere mucha preocupación para su desarrollo. En materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda hay un déficit importante de más de 1000 viviendas. En temas, ¿no es cierto?, de caminos, que yo he recorrido, lo que estabas señalando tú, la pasarela Cifuentes, que fuimos el otro día. ¿Qué es lo que pasaba? Si se cae la pasarela, se acabó la comunicación, ¿no? Toda esa gente queda incomunicada de por vida. Y en Coyhaique no está tan lejos. Bueno, y puede ser ya acá, que es una cosa, a la salida de Coyhaique hay todavía un puente, que yo lo he visto ahí, que está como un monumento, porque no se terminó. Bueno, por las quiebras que han habido. Pero se quebraron las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Yo creo que en la Constitución hay que establecer, así como el presidente de la República puede decretar estado de excepciones, como eso es lo que está pasando en la Araucanía, hay un estado de excepción para poder buscar el orden público. Pero cuando hay una catástrofe,
Hay una ley, la 16.282, después se ha modificado, la cual fue sector precisamente en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y yo fui uno de los que di la redacción de ese proyecto, que le permite al Estado actuar con rapidez y evitar la burocracia para responder en las catástrofes, cuando hay terremotos, incendios. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que en la Constitución se establezca que pueda decretarse estado de excepción para los efectos de tu infraestructura en las regiones, extremas, en este caso, en el caso de Aysén, creo que es el más importante. De tal manera que tú no tengas que ir a la autoridad del centro, a Santiago, para resolver los problemas, sino que primero se resuelvan acá, que haya una asignación de presupuesto especial cuando se decrete ese estado de emergencia, para resolver el problema del puente, para resolverlo en la pavimentación de caminos que están en mal estado, o temas, ¿no es cierto?, que requieren con materia de salud, educación, cuando hay que tomar ese tipo de decisiones. No se va a solucionar el problema en la Constitución, pero sí hay que dar en la Constitución la normativa que permita que la administración sea más ágil para dar solución a los problemas de mayor emergencia. Y eso hay que hacerlo una norma que es no para Aysén, sino que en general, donde haya un problema de comunicación extrema. Mira, aquí en Chile tú decretas el estado de emergencia de salud y nos tienen en cuarentena, porque hubo que hacerlo. Y la gente tuvo que cumplirlo, y nadie impidió que se dictara una ley. O sea, dar facultades también. De facultades. Porque estamos viendo, más bien a nivel central, noticias de asalto, de asesinato, de portonazo, la mayoría, como le decía, de la zona central. Pero esta sensación de estar desprotegido también puede ser parte de también, pero por supuesto está dentro. Ahora, lo otro que hay que hacer para todas las regiones es realmente que la descentralización sea efectiva. Es decir, hay que traspasarle a las regiones la autoridad para resolver las competencias necesarias para resolver sus problemas propios. También la salud, educación, seguridad, vivienda, etcétera. Y la descentralización tan necesaria. La descentralización, eso, mira, en ese sentido quiero reconocer que en el proyecto que se presentó la vez pasada había una preocupación muy especial por el tema de la descentralización, que no hay que perderla. Lo que sí, ¿no es cierto?, hay que hacer es de realmente determinar que la regionalización conlleve la posibilidad de transferir competencias con mayor agilidad y recursos. Se habla mucho, ¿no es cierto?, de las rentas regionales. Cosas concretas. Una empresa que funciona en Aysén pague sus impuestos en Aysén y una parte de sus impuestos queden para la región de Aysén. Yo me recuerdo en mi tiempo con don Eduardo Frei, no porque sea igual que el tema, cuando estábamos con el tema de Isla de Pascua. A mí me pidieron que me hiciera cargo de la redacción del proyecto que le diera estructura administrativa a la Isla de Pascua, porque en ese tiempo dependía la administración de la Marina, era tratado como una zona militar. Y me acuerdo, hicimos una ley donde creamos los cargos de administración que eran necesarios y recogimos la realidad de la Isla de Pascua. E incluso excepcionamos a la Isla de Pascua del impuesto del IVA. En la Isla de Pascua no se paga el impuesto al IVA. Es lo que pedía el diputado, ¿cómo se llama?, René Alinco, sí, para esta región, que era muy consecuente, pero, claro, pero son medidas. Eso parece temas de campaña y después se olvidan. No, pero es que son medidas de excepción. Por supuesto que no, yo no voy a decir que aquí se va a declarar así. Tiene que ser la ley, no la Constitución. La ley, claro. Y tiene que estudiarse, ¿no es cierto?, de qué manera. Yo me acuerdo que en el caso de la Isla de Pascua dimos toda esa estructura, le dimos un sistema especial de administración propia y además incluso tuve un problema que repercutió hace poco tiempo. Aceptamos algo que no deberíamos haber aceptado nunca. Los pascuenses nos obligaron a poner en la ley una norma que decía que cuando la violación de una pascuense era por otro pascuense, no tenía pena. Esto acaba de ser reformado. ¿Por qué? Porque no corresponde, pero hasta ese extremo se llegó. Y te digo, a propósito de la Constitución que se dejó aprobar, tenía una disposición en materia de la Isla de Pascua que era muy complicada. Porque si tú declarabas territorio autónomo la Isla de Pascua, el día de mañana los pascuenses podían pedir la independencia y constituirse en un territorio autónomo. Y hubieran dicho, mire, si la ley lo dice,
¿Por qué usted no me da la autonomía? Gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque yo creo que los pascuenses tienen una relación con Chile y tal, se ha configurado una relación bastante profunda y el país atiende las demandas de la isla de Pascua. Pero ese proyecto da, eso hoy día lo recuerdo. Eso no puede ser. Aquí no hay nadie que puede ser más que el Estado de Chile. Y yo creo que el tema regional, insisto, vuelvo sobre ello. Estamos de acuerdo que el tema regional es de primera prioridad. Tiene que ir la normativa en la Constitución para que haya un proceso fácil de transferencia de competencia. Que el tema impositivo, así como, ¿no es cierto?, aquí hay un supermercado, Unimark. Claro, ¿dónde se paga el impuesto de Unimark? No aquí. No, se paga la patente, y que es muy pequeña. Las salmoneras también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, Unimark tiene que determinar qué porcentaje de lo que significa el establecimiento Unimark en Coyhaique y va a pagar su impuesto en Coyhaique en relación con ese porcentaje. Y el resto lo pagará. Y las grandes tiendas también. Claro, y todo. Entonces, ese tipo de rentas regionales se puede hacer. Aquí están las salmoneras. Sí. Parte de la utilidad de la salmonera deberá quedar acá. Don Andrés, ¿cómo pasa el tiempo escuchándolo? Imagino a nuestros televidentes, la gente en la radio debe estar en la misma, pero lo veo con más fuerza. Se motivó más, ¿cómo este encuentro con la gente, cómo ha sido para dejarle las cámaras también? Efectivamente, mira, me ha dado entusiasmo volver a conocerme, a recorrer la región de Aysén y tomar contacto con su gente. Y realmente ver, ¿no es cierto?, que esta región necesita un especial respaldo. No lo voy a hacer yo, pues yo voy a terminar, si soy elegido, voy a terminar mis funciones junto con la convención que va a tener que aprobar la Constitución. Pero quiero dejar clavado algunos principios, ¿no es cierto?, en esta discusión. Y lo otro, ¿no es cierto?, que yo creo que a mí lo que me entusiasma es el hecho de que, ¿por qué lo hice? ¿Por qué soy candidato? Te digo sinceramente, lo pensé mucho. Cuando me fueron varias veces a ofrecer y a comprar. Me ofrecieron ir por otras regiones. Bueno, cuando me ofrecieron ir por Aysén, me dijeron que necesitaban una persona que pudiera representarlo. Yo sentí un deber moral, no por Aysén solo, sino que por Chile. Porque yo creo que este país necesita una nueva constitución y una buena constitución. Pero que sea una constitución que para todas y todos los chilenos. Y que realmente contemple estos temas que hemos estado hablando. Y que seamos realistas. No le voy a mentir a nadie aquí, ni por sacar un voto más o un voto menos. Lo único que le puedo decir es que me comprometo con todo mi esfuerzo y mi experiencia, lo que me ha sido mi vida, larga vida en la política, transmitirlo para que esa nueva constitución sea real. Si no tenemos un éxito en este proceso, va a ser malo para Chile. Y por esa convicción yo tomé la decisión de venir por acá. ¿Por qué? Porque creo que en algo puedo ayudar, aportar. Creo que tener la experiencia, el conocimiento, no para solucionar los problemas, sino que para dar ideas, cómo podemos salir bien de este proceso que nos han convocado, que es esta constitucional, con la Convención Constitucional, que hay que elegirla el 7 de mayo. Yo lo único que le pido a la gente, que vaya a votar, que exprese su idea, su pensamiento, y elija lo mejor. Si hay alguien mejor que uno, están en su pleno derecho. Yo no vengo aquí a pelear con nadie. Vengo más que nada a colaborar y a buscar entendimiento. Siempre me ha gustado en la vida buscar entendimiento, colaboración y no conflicto. Le agradecemos por parte de Radio Coyhaique Online. Y bueno, de hecho hoy día está don Darwin Gómez acá conversando con nosotros. Dice que con mucha atención va siguiendo estas conversaciones que no son con uno, son con usted en su hogar. Usted lo decide, usted lo comparte, usted lo dice, lo lleva a la oficina, lo ve con su familia y decide como a dónde se pone la decisión total. En la urna, estamos en esta democracia tan necesaria y ahí se dice, este es mi voto y este podría ser mi rechazo. Pero usted lo decide y nosotros como medio de comunicación lo ponemos en común para que usted tome una decisión este 7 de mayo. Ha sido un agrado. Gracias, Rocco, muchas gracias por todo. Que tenga una vez más buena jornada. Espero tenerla
Vamos a trabajar de aquí, voy a ir a Puerto Aysén mañana y vuelvo a Coyhaique. Y la próxima semana, el miércoles, espero ir en una gira hacia el sur. Es muy difícil llegar a todas partes, pero tratar de llegar a la mayor cantidad de partes, a Puerto Ibáñez, a Cochrane, a Chile Chico, a Guadal, a Tortel, ojalá sí, a Río Cisne, a Río Cisne. Y después a la semana siguiente voy a hacer una gira para el norte. Para el norte, hasta la Junta. Bueno, hasta la Junta. Usted lo escuchó, usted lo comparte y nosotros nos vamos de este puerta a puerta con Radio Coyhaique Online. Puerta a puerta. Invitación de Radio Coyhaique Online.